Pues vamos entonces a continuar con la siguiente sección, que sería divs más útiles, o si le quieres llamar también uso avanzado de divs. Bueno, comenta entonces aquí este material que el atributo class, pues no nada más lo podemos utilizar en elementos párrafo, se puede aplicar a cualquier elemento HTML. Y entonces, bueno, teniendo selectores de clases, CSS, nuestras cajas genéricas, como, bueno, en este caso div y spam, que se revisaron en el capítulo anterior, pues empiezan a ser más útiles. Y de esta manera, bueno, se pueden utilizar para diseñar tanto elementos individuales como secciones arbitrarias de nuestra página web. El ejemplo que vimos hace rato afectó nada más a un párrafo, porque aplicamos el atributo class dentro del, bueno, para el primer párrafo de nuestra página. Entonces ahora, bueno, vamos a hacer algo más interesante. Entonces, pues vamos a repetir lo que habíamos hecho en el capítulo anterior, y ahora en esta ocasión se va a utilizar una clase en lugar de un selector div, y por lo tanto, bueno, pues vamos a agregar lo que aquí se anota en nuestra hoja de estilos. Entonces, observa pues que tenemos una regla que vamos a aplicarla para una clase llamada, llamada bottom, ¿sí? Punto bottom. Entonces, bueno, voy a copiar todo esto y me voy a ir a mi editor de textos, y entonces acá lo voy a intentar pegar. Bueno, pues ahí está, más mal que bien pegado. Déjenme ver si lo puedo arreglar un poco. Ahí está el primero, el segundo. Bueno, podemos ir platicando, ¿no? De color quiere decir que la letra va a tener, bueno, las letras de esta clase van a tener un color blanco. Aquí hay que observar que, bueno, se está utilizando para poner el color una tripleta de valores. Entonces, les decía que esta es una manera abreviada de cuando el primer color es, por ejemplo, FF, basta con que pongas una sola letra, ¿sí? Entonces, el primer color es FF, que sería el máximo valor posible. El primer color es el rojo, tiene todo el color verde y todo el color azul, y por lo tanto eso nos estaría dando un color blanco, ¿verdad? El color de fondo, que es el que tenemos enseguida, bueno, dice ahí que es un azul, y si efectivamente podemos darnos una idea que es más, que es azul, porque tiene más valor en la parte azul que en la parte verde, y tiene todavía más que en la parte, bueno, perdón, la anterior fue, sí, verde, y más que en la roja, ¿verdad? Por lo tanto, el botón debe de quedar azul, efectivamente. Bueno, después el peso de la fuente, pues es para que aparezca en negrita. Luego ahí estamos aplicando un relleno de 20 píxeles. El texto está quedando alineado al centro. Y después, bueno, tiene un borde, en este caso es de 2 píxeles sólido y con un color, bueno, dice aquí gris oscuro, y también se le está indicando que la esquina esté redondeada a 5 píxeles. Y más abajo, bueno, podemos ver que tiene un ancho, y habíamos también un ancho de 200 píxeles, y habíamos comentado que para poder centrar a este elemento, además de ponerle tamaño, por esa razón está aquí el ancho, también dijimos que para hacerlo sería, bueno, si utilizamos margin, tenemos entonces que poner el margen arriba y abajo, que es el primer valor que se está aquí dando, y para la izquierda y a la derecha tendríamos que poner el valor de auto. Bueno, entonces, bueno, pues eso es lo que tiene nuestra clase, que se llama bottom.
Y por supuesto que, bueno, pues también hay que poner el atributo class en ese, bueno, donde va a estar el botón. Entonces me voy a mi archivo selectors y donde dice div, pues ahora voy a agregar el atributo. Entonces el atributo es class y el valor va a ser button. ¿Sí? Recuerda que aquí cuando ponemos el valor lo ponemos sin punto. Cuando lo ponemos allá en la hoja de estilos lleva el punto. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí guardo. Y lo que sigue pues sería entonces recargar la página. Entonces esto que ahorita todavía no tiene formato, que dice ahí bottom one, veamos cómo se muestra ahora. Se ve de esta forma, ¿no? Bien. Y de esa manera, bueno, pues nada más estamos modificando o afectando a un solo elemento, ¿verdad? Bueno, vemos ahora los divs de contenedor. Bueno, en los divs de contenedor comentan que, bueno, en el caso de div, pues no está modificando el significado de la página, por lo tanto, pues es ideal como herramienta para definir la estructura o trabajar lo que es la presentación de la página web. Entonces, pueden ustedes envolver otros elementos HTML en etiquetas div. Esto sería como pensando que ya quieres organizar varios elementos, entonces puedes utilizar a este contenedor, a esta caja o contenedor genérico div para aplicarles un estilo y de esa manera pues lograr que en tu sitio haya partes más grandes que tengan un diseño en particular y de esta manera pues no alteras la manera como el motor de búsqueda estaría viendo el contenido, ¿no? Entonces, cuando tú tengas la página, bueno, ustedes podrían estar aplicando un determinado estilo a ciertos elementos, por ejemplo aquí a un encabezado de nivel 1 y 2 párrafos, estaría aplicando un cierto estilo, pero ya cuando el robot o el indexador o el buscador de páginas ve tu página, pues simplemente ve estos elementos, ¿no? Ve la parte semántica, no la parte del estilo, ¿no? Bueno, entonces, para este caso, dice que se va a intentar crear un diseño de ancho fijo, utilizando esta técnica de margen automático. Ya hemos visto el margin, ¿no? Definías los márgenes arriba y abajo, y ya a izquierda y derecha utilizas el valor de auto. Entonces, lo primero que habría que hacer sería envolver o meter el documento en un genérico div y darle una clase, bueno, y darle la clase page, ¿no? Como se comenta. Entonces, vamos a agregar esto que está aquí junto con esto, ¿de acuerdo? Y dentro de este vamos a envolver, vamos a meter, quedarían dentro de este o anidados tu encabezado de nivel 1, tus 3 párrafos y tu div, ¿de acuerdo? Entonces, pues manos a la obra. Voy a cambiar entonces a mi archivo HTML y entonces aquí, después del body, yo quiero agregar algo que diga div y con este atributo, bueno, usando el atributo class con el valor page. Entonces ahí está, ¿sí? Y antes de que cierre el body, pongo el cierre de este div. Entonces, bueno, creo que llevaba 2 espacios. Pues aquí sería diagonal div, ¿verdad? Eso es lo que estaría agregando. Bien. Ya teniendo entonces envueltos o anidados estos, que son 5 elementos, encabezado de nivel 1, 3 párrafos y el div, veamos qué más tenemos que hacer. Bueno, pues lo que tenemos que hacer pues sería poner una regla para la clase .page,
y se le está diciendo que tenga entonces un ancho de 600 píxeles y después estamos centrando, ¿verdad? Lo que queda dentro de ese contenedor genérico. Entonces voy a copiar esto y entonces lo voy a agregar por acá abajo. Bueno, ya nomás le doy aquí una arregladita, no se ve tan feo. Bien, entonces lo guardo y al recargar la página veamos qué pasa. ¿Qué me faltó? Seguramente me faltó guardar algo, el archivo HTML, ¿no? Entonces recuerda que hay que guardarlos, tanto la hoja de estilos como el archivo HTML, ¿no? Entonces ya está guardado y entonces lo recargo. Y bueno, se supone, bueno, déjame ponerlo con el ancho original, así, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esta ahorita pues está ocupando 600, tiene un ancho de 600 píxeles. No me hizo mucho caso hace un momento porque pues había hecho más grande o había hecho zoom en el navegador, ¿no? Y lo que comenta aquí es que si tú modificas o haces más si hacemos menos ancho el navegador, pues eso es lo que podemos ver, ¿no? Que sigue teniendo los de tamaño, esa parte, 600 píxeles, ¿no? No importando que la hagas más ancha, bueno, que sea más o menos ancha. Ok. Entonces, pues esto que nos muestra aquí pues fue lo que acabamos de ver. Entonces, pues de esta manera es entonces como se definen los diseños en páginas web más complejas. Y en el caso de que quisiéramos poner una barra lateral, entonces habría que poner todos los elementos de esa barra lateral en otro contenedor genérico div. Y con su correspondiente clase, por ejemplo, aquí sugieren que se utilice .sidebar. Y eso, bueno, se va a revisar en el siguiente capítulo. Como conclusión importante es que sin selectores de clase para diferenciar nuestros elementos div, pues nada de esto podría ser posible. Bueno, veamos ahora la reutilización de estilos de clase. Para la parte de la reutilización, bueno, pues la misma clase se puede aplicar a varios elementos en un solo documento HTML. De esta manera, pues se pueden reutilizar declaraciones CSS arbitrarias en donde se quiera. Por ejemplo, si se quiere crear otro botón, pues entonces tú lo que haces es agregas otro elemento HTML usando la misma clase, ¿sí? Algo como lo que se está aquí anotando, ¿no? Entonces, quiero otro botón, entonces me voy a mi archivo HTML y entonces copio esto y en vez de que diga botón 1 pues, o botón 1, pues entonces ahora le pongo botón 2, ¿no? Y de esa manera pues ya tendré dos botones, ¿verdad? Si le doy a continuación recargar, pues ahí está el resultado, ¿no? Y todo lo que hice, bueno, pues simplemente fue incorporar semántica a mi archivo HTML, pues para tener este otro botón. Bueno, y entonces este segundo botón, pues como dice, se parece al primero y no tuvimos que escribir ninguna línea de CSS. Y entonces organizar los elementos gráficos similares utilizando reglas CSS reutilizables, pues hace la vida mucho más fácil para el desarrollador. Y entonces, en el caso de que alguna vez, por ejemplo, quieras tú cambiar el color del botón, pues ¿en dónde tendrías que hacer la modificación? Bueno, pues tendrías que venir a hacer la modificación en donde tienes la regla, ¿verdad? Para el botón. No sé, a lo mejor quieres que tus botones sean más verdes que azules, entonces pongo quizás a lo mejor algo como esto,
Ups, azul les dije, ¿no? Por ejemplo así. Pues nada más modifique la hoja de estilos y al momento de que yo recargo esto, bueno, la idea era que se vieran más verdes, no más cafés. Bueno, es algo como lo que comenté, ¿no? Que se podría realizar. Uh-huh. Bueno, pues en el siguiente tema, en el siguiente sección, veamos cómo se lleva a cabo cómo podemos modificar estilos de clase.